Génesis capítulo 36, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Eloneteo, y a Olibama, hija de Ana, hijo de Zibeón Hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemar dio a luz a Reuel. A Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijas y sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jaalam, a Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen a Basemat, mujer de Esaú. Vienen de Basemat y mujer de Esaú. Estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, Emán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Joab, en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán.
Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla y Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl, en lugar suyo reinó Baalnán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos pues son los nombres de los jefes: Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Leímos hasta el versículo 43. Lamentablemente, sí, muchas personas al ver tantos nombres piensan ¿qué sentido tiene? No sé si se dieron cuenta, un patrón repetitivo, algo que constantemente se dice y se enfatizaba, varias veces se enfatizó. Y al final, en el último versículo, se volvió a repetir esta misma escena, se repitió este mismo patrón. Vamos a leer el último versículo que dice: Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Edom es el mismo Esaú. Entonces, cuando vamos a oír más adelante, vamos a oír hablar de los edomitas. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Inevitablemente, más adelante vamos a tener que regresar a este capítulo, en especial por estos versículos. Versículos que se repetían decían: Edom es el mismo Esaú. Y al final, ¿qué dice? Edom, que es Esaú, es padre de los edomitas. Algo que no sé si se dieron cuenta, entre los nombres, hay un nombre que nosotros en nuestra cultura hispana usamos como nombre femenino, que es el nombre Ana, ¿sí? Por ejemplo, mi abuela se llamaba así, ella ya murió de 92 años, ha sido entre toda la familia la que ha alcanzado mayor edad. Y mi abuela se llamaba Ana, pero aquí vemos que Ana era un jefe, sí, era un varón. Ana era un varón, ¿sí? Así. Entonces, como ya en nuestra cultura nos acostumbramos a Ana como nombre de mujer, pero aquí vemos Ana, hombre masculino. Y también no sé si se dieron cuenta otra cosa que también leímos en el pasado y que aquí se está repitiendo en la historia entre Jacob y Esaú. Vimos ayer cómo ellos se unieron, cómo empezaron a vivir juntos nuevamente, porque volvió Jacob a la tierra. Esaú nunca salió de la tierra, nunca. Pero Jacob volvió, ¿sí? Jacob volvió. Y el versículo 7, miremos el versículo 7, que no sé si se acuerden, ahorita que lo leamos, miren si ese versículo 7 les hace acordar de algo que ya habíamos leído en capítulos anteriores con otras dos personas diferentes. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 36. Dice: porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Sí notaron en este versículo algo que ya antes habíamos leído? Sí, se separaron, muy bien. Ahí se separan. Pero no sé si se acuerden, esto mismo sucedió con otros patriarcas en el pasado. Lo leímos en capítulos anteriores. Esto mismo que aparece en el versículo 7 parece como un eco, como una repetición. Y las características son exactamente las mismas. No sé si se acuerdan, ¿entre qué personas también pasó esa separación? ¿Entre qué personas que están aquí nombradas en la Biblia pasó esa misma separación? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Quién se acuerda?
Entre Abraham y Lot. Efectivamente. Oscar. Sí. Abraham y Lot. Juan Carmona, Lili, Esteban. Efectivamente. Entre Abraham y Lot. Hernando. Efectivamente. Así pasó. ¿Y qué pasó? No sé si se dieron cuenta. En la época de. En este momento. Miramos. ¿Quién fue el que se fue? ¿Fue Jacob o fue Esaú? Uno de los dos, como no podían habitar juntos, uno de los dos se fue. ¿Cuál se fue? ¿Jacob o Esaú? Lo leímos ahorita. El que se fue, no, el que se fue Esaú. Miremoslo nuevamente, el versículo 7. Dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y el que sigue. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces, aquí podemos ver quién es el que se fue. Esaú. En el caso de entre Abraham y Lot, ellos dos estaban juntos. Pero cuando se separaron, ¿quién se fue? Entre Abraham y Lot, ¿quién es el que se fue? No sé si se acuerden. Se fue Lot. Entre Abraham y Lot, el que se fue Lot. Pero, ¿qué característica vemos en común en estos dos? En estas dos parejas, entre Abraham y Lot, se fue Lot. Entre Jacob y Esaú, se fue Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Todo el tiempo Esaú estuvo, ¿dónde? Estuvo en la misma tierra de su padre. Todo el tiempo Esaú estuvo ahí, él nunca salió. El que se fue Jacob. Jacob fue enviado por su padre y por su madre. Jacob fue enviado. ¿A dónde? A la tierra donde estaba su tío Labán. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se casara con una de las hijas de su tío Labán. Entonces, en el caso de Jacob, Jacob fue enviado. No sé si se acuerden de Abraham. Abraham en el capítulo 12 también fue enviado. Igual, se repite la misma historia. Abraham fue enviado. Abraham salió con Lot, con su sobrino. Y estando juntos, dice que como el ganado de ellos era mucho, había altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. No podían seguir habitando juntos. Y Lot alzó sus ojos y vio así la llanura. Y él inclusive le puso un nombre a esa llanura. Él dijo que esa llanura era como el huerto de Jehová. Sí, él la vio como el paraíso, como el Edén, así la vio. Pero él conocía el Edén, no. Sí, pero él dijo que así era y él se fue. Pero ya analizamos en el caso de Lot por qué se fue. Lot era guiado por vista. Lot se guiaba a pesar de que era justo por la promesa, porque Lot pertenecía a la casa de Abraham. Por estar bajo Abraham, él recibió la bendición. Entonces, la Biblia, ¿cómo habla en el Nuevo Testamento de Lot? El justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, él estaba en Sodoma y Gomorra afligiendo su alma justa. Sí, estoy citando versículos que aparecen en el Nuevo Testamento hablando de Lot. Lot justo. Lot fue justo. Pero ¿cómo vivió un justo? Que vivió por su punto de vista. Bíblicamente, ese es un justo corrupto. En la Biblia dice que el justo vive por fe. Entonces, ¿qué es lo contrario a la fe? Lo contrario a la fe es vivir por vista. Y lamentablemente, Lot es una persona que da muestras de haber vivido por vista. Nosotros estamos, lamentablemente, contaminados con lo que hizo Adán y Eva. Que lo que hizo Adán y Eva es lo que nosotros hicimos. Y les contaba como hoy alguien me dijo, pero nosotros no comimos ese fruto. El que comió ese fruto fue Adán y Eva y no lo heredó. Se puede decir que sí, ciertamente se puede decir que sí. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, películas de la Pasión de Cristo, ¿nosotros qué decimos? En la Pasión nosotros decimos, en esa película, nosotros decimos, si estuviéramos en esa época, nosotros no hubiéramos gritado, crucifícale, crucifícale. Porque nosotros pensamos que nosotros, ¿qué somos? Mejores que ellos, que los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya habíamos analizado cómo humanamente nadie le ha podido dar la talla en obras de justicia a los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Por eso, ellos, ¿a quién representan? ¿A ellos? No, a nosotros. Adán y Eva
solamente se representan a ellos mismos, solamente por culpa de ellos es que todos estamos así, por culpa de ellos es que toda la humanidad quedó bajo maldición, por culpa de ellos es que toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios. No, pareciera. Sí, la Biblia nos muestra a Adán y Eva. Es más, algunos me hicieron la aclaración y me dijeron, pero fue Eva. Tenga en cuenta que fue Eva la que escuchó. Sí. Pero Dios a quién hizo responsable. Dios a quién hace responsable. La Biblia ¿qué dice? Los dos que son. Dice la Biblia, son una sola carne. Ellos ya eran una sola carne. Así. Entonces, ellos ya eran una sola carne. Entonces, Dios ¿a quién le pide cuentas? A Adán. A pesar de que fue Eva la que escuchó la serpiente y la que se dejó convencer, no sé si, bueno, eso que se dice de las mujeres en mi país, de pronto no sé en todos los países, en mi país dicen que las mujeres se dejan endulzar por el oído. El hombre se deja guiar por vista, así, sí, como un patrón recurrente, ¿no? La mujer no tanto por vista, la mujer es de oído. ¿Satanás a quién engaña? Satanás usa nuestros sentidos. Al hombre lo trata de distraer con la vista, le trata de hacer perder el tiempo con la vista. A la mujer, ¿cómo la seduce? ¿Cómo la engaña? Por el oído. ¿Cómo Satanás habla al oído de nosotros? Habla a través de lo que creemos que es nuestro pensamiento. Eso que creemos que es nuestro punto de vista está contaminado con la ciencia del bien y del mal. El que comiera de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Pero nosotros manifestamos, vez tras vez, manifestamos estar bajo la influencia de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, no sé si se acuerden, Dios, ¿a quién llama su siervo? ¿A quién llama su enviado? ¿Quién es mi mensajero? Un mensajero es una persona que solamente está enviada a transmitir el mensaje de Dios. Pero Dios, ¿a quién puede llamar mi mensajero? Acuérdense lo que dice Salmo 53. Ahí aparece la condición del hombre natural, la condición natural de nosotros separados de Dios. Dice el capítulo 53, desde el versículo 1, leamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Desde cuenta que dice todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Ves? Cuando leemos estos versículos que estamos viendo, así es como Dios ve a la humanidad. Dice todos. No hay quien haga lo bueno. Nosotros, por estar contaminados con la ciencia del bien y del mal, pensamos que sí hacemos lo bueno. ¿Y en qué momento pensamos que hacemos lo bueno? Cuando hacemos obras. Entonces, cuando una persona se ha levantado, lleva de pronto meses o años levantándose a las 3 de la mañana, todos los días. ¿Y a qué se levanta? A orar. Y después de orar, ¿qué hace? Lee la palabra y la lee y la lee. 1 hora, 2 horas. La persona, antes de que salga el sol, ha leído ya mínimo 2 horas la Biblia. ¿Sabe qué se empieza a formar en el corazón de una persona? Normalmente se empieza a formar una justicia. La persona se cree mejor que las personas que no hacen eso. Y por eso se va a sentir como en derecho de menospreciar. De pronto no lo va a decir directamente, no va a decir, no, yo no menosprecio, yo menosprecio, no, va a pensar, yo no menosprecio a nadie. Pero en su corazón podemos ver una altivez, cómo menosprecia a los demás porque él se cree mejor. Igual que los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ellos cómo se veían. Ellos la llevaron arrastrada, ¿no? Porque ellos la encontraron en el acto mismo del adulterio. Si hay aquí en ese momento menores de edad, por favor, no se imaginen la escena. Espero estar hablando solo con mayores en este momento. Sí. Si alguien tiene a su hijo, entonces tápele un ratito los oídos. Cuando dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio, ya ustedes se imaginarán. No tengo que narrar qué significa que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Entonces, cuando la llevaron, la sorprendieron. Tal vez tumbaron la puerta y la cogieron y se la llevaron. ¿Cómo se la habrán llevado? ¿Vestida? Si estaba en el mismo acto del adulterio, ¿cómo estaría ella? En la Biblia no se da detalles. En las películas siempre la vemos vestida. Siempre, en las películas siempre la vemos vestida.
Pero cuando dice estaba en el mismo acto del adulterio, la agarraron y se la llevaron a Jesús. Y se la tiraron. ¿Ellos cómo se sentían? Ellos se sentían mejor que ella. Ellos por las cosas que hacían, se sentían buenas personas. ¿Qué dice aquí? Le acabamos de leer. Dice el versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Esto mismo está escrito en Romanos 3, desde el versículo 10. Vamos a mirar cómo lo dice Romanos 3. En Romanos 3 hay una aclaración sobre esta parte, porque la explica ya desde el Nuevo Testamento, desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Romanos 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí dice, a una, toda la humanidad, a una. Cuando dice a una, está refiriéndose en un mismo momento, en un instante, en un mismo punto de la historia, toda la humanidad se constituyó en inútil. ¿Sí? ¿Qué es inútil? Ya una vez, no sé si se acuerden, pusimos el ejemplo de un carro, que ustedes se subirían a un carro muy lujoso, muy bonito, que les da la oportunidad de que ustedes manejen. Es un carro que coge mucha velocidad, coge más de 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. Un Ferrari, pongámosle. Pero ese carro tiene una peculiaridad y les dice, lo único que le tengo que advertir es que a veces ustedes van a pisar el freno y a veces sí el freno sirve como freno. Pero a veces ustedes pisan el freno y el freno a veces acelera. O sea, a veces el freno es un freno, pero a veces el freno le da por ser acelerador. ¿Cuándo? No se sabe. Algunas veces ustedes lo van a pisar porque ustedes quieren frenar y a veces sí les va a funcionar como freno, pero a veces ustedes lo pisan y él va a acelerar más. No sé si sepan la gravedad del asunto. Las personas que han conducido saben lo que significaría subirse a un carro que tenga esas características. Nadie manejaría un carro así. Y la persona que se suba y se atreve a manejarlo es porque no tiene experiencia conduciendo. Pero cuando uno está conduciendo un carro que va a 60 kilómetros por hora, si ustedes dividen en una calculadora los 60 kilómetros por hora, están dando ¿cuántos kilómetros por minuto? 1 kilómetro por minuto. Si anda 60 kilómetros en una hora, quiere decir que anda 1 kilómetro cada minuto. En una hora habrá recorrido 60 kilómetros si mantiene esa misma velocidad. ¿Qué velocidad? 60 kilómetros por hora. Eso es lo que significa 60 kilómetros por hora. Que a esa velocidad, si se mantiene constante, si nada se le atraviesa, en una hora se habrá desplazado 60 kilómetros. Por consiguiente, se está desplazando, una hora tiene 60 minutos. Por consiguiente, se está desplazando, cada minuto se está desplazando 1 kilómetro. Ahora, si ustedes dividen 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros. Y si lo está haciendo en 1 minuto, entonces ustedes dividen, eso es 1000 metros, lo dividen en 60 segundos. ¿Sabe cuánto se está desplazando un carro que va a 60 kilómetros por hora? Se está desplazando 16 metros por segundo. Cada segundo avanza 16 metros. Prácticamente una persona parpadea. En un carro que va a 60 kilómetros por hora parpadea, el carro se desplazó 16 metros. Es por ello que cuando un carro va a gran velocidad, si se le atraviesa un perro, digamos un perro cruza la calle, ¿el perro qué espera? El perro espera que el carro se detenga. Pero si un carro va a 60 kilómetros por hora y el perro se le atraviesa, el señor conductor ni siquiera alcanza a poner el pie encima del freno, no lo alcanza a poner. Y pasa por encima del perro. Es más, si va a 60 kilómetros por hora, él puede que frene, pero frenará mucho más adelante, porque iba a una velocidad de 16 metros por segundo. Es una velocidad humanamente muy, muy veloz para nosotros, para nuestra reacción en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente. Entonces, imagínense un carro que el freno a veces le sirva como freno y a veces cuando ustedes lo toquen acelere más. ¿Quién se va a subir en un carro de esos? Si cuando ustedes están llegando a un momento en el que tienen que frenar, en el momento que ustedes aplican presión, necesitan que él empiece a disminuir. Porque el freno no siempre se usa para detener el carro totalmente. A veces el freno se usa para disminuir la velocidad. Pero imaginen que ustedes están acercando y el carro que está adelante baja la velocidad y ustedes necesitan empezar a bajar para no pegarle. Pero cuando ustedes necesitan empezar a bajar, ¡frum!, él acelera más. ¿Quién se subiría a un carro así? Nadie. ¿Sí? Pero ese ejemplo que pusimos de ese carro es comparado con ¿qué?
lo que dice aquí en Romanos 3, el versículo eh, 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Es inútil, un carro así es inútil. Ah, que tiene un motor muy potente, tiene un motor muy capaz, sí, pero como tiene el freno dañado, ese carro es inútil. Igual, el ser humano, en el momento, ¿en qué momento? Aquí dice que toda la humanidad, todos nosotros, nos constituimos delante de Dios como ¿qué? Inútiles. ¿Por qué inútiles? Ya no podíamos estar en las manos de Dios. Dios nos soltó, Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque el hombre ya había perdido esa imagen, ya se había separado de Dios. Como se había separado de Dios, ya no podía entender el lenguaje. No sé, bueno, ahorita que les digo, no podían entender el lenguaje. No sé si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo hizo esa aclaración. Esto que está aquí en Romanos, que lo acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo lo dijo con otras palabras. Vamos a mirar Juan capítulo 8. El versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43. Mire lo que le dice Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Primero hace la pregunta y luego Jesús da la explicación. Primero hace la pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero luego explica, ya da la respuesta. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué el ser humano no puede escuchar? Cuando la Biblia dice que todos a una nos hicimos inútiles, quiere decir ya no tenemos oídos para oír. Entonces sí tenemos oídos, ¿no? Nosotros tenemos oídos. Yo tengo unos grandotes, unas orejotas. Pero entonces tenemos oídos para oír ¿qué cosas? Lo que sea filtrado por la ciencia del bien y del mal. También hay personas que me han escrito y me han dicho, pero es irrelevante, yo no le veo importancia a qué fruto fue el que comió. Sí es importante. Si la persona sabe que lo que comió Adán, que lo que nosotros comimos, o bueno, como alguien lo dijo, lo que nosotros heredamos, tiene razón la persona que dijo eso. Yo le dije, tiene razón. Cuando le digo tiene razón, ¿qué significa? Como tiene la razón, yo ya no le puedo enseñar algo. ¿A quién no se le puede enseñar? A alguien que tiene la razón. Cuando dos personas, dos esposos, un esposo dice una cosa y el otro cónyuge dice la otra cosa. Digamos el esposo y la esposa. Él dice de una manera, vamos a hacer tal cosa con el dinero que entre este mes. Y la esposa dice, no, 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 así no, vamos a hacer otra cosa. Como ella tiene la razón, ella va a poderlo escuchar a él, ya no lo puede escuchar. ¿Por qué? Ella tiene la razón. El esposo le quiere hablar, ella ya no quiere escuchar. ¿Por qué no? Porque ella ya tiene la razón. Y viceversa. Él quiere escucharla a ella, tampoco, porque él tiene la razón. De dos personas que tengan la razón, ¿qué van a hacer? Van en sentidos opuestos. Por eso también aquí dice, no sé si se acuerdan, lo leímos ahorita en el capítulo 53 de Salmo. Dice que todos volvimos atrás, todos nosotros volvimos atrás. ¿Por qué dice volvimos atrás? Si Dios iba en ese sentido, nosotros íbamos con Dios, pero en algún momento resultamos en el sentido opuesto, sentido contrario. Esa es la relación del ser humano desde que nace. Parece que sirviéramos a Dios, porque como estamos siendo guiados por la ciencia del bien y del mal, parece que nosotros estuviéramos haciendo cosas que agradan a Dios. Sobre todo, una persona que se levante temprano, a orar, a leer la Biblia, esa persona cómo se siente, que está haciendo algo para agradar a Dios. Pero esa persona no se da cuenta que está igual que los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio y se la tiraron a Jesús. Esa persona se siente bien, ha desarrollado su justicia. A tal manera ha desarrollado su justicia que ya no puede oír el lenguaje de Dios, como lo dice Jesús acá. Lo dijo Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Ya no pueden escuchar la palabra de Dios. Parece, es una persona que ¿a qué se levanta? Se levanta a orar y se levanta a leer la Biblia y la lee por horas. Parece que esa es una persona sensible a la palabra de Dios, pero ya esa persona, entre más hace sus obras, más difícil es poder escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando le trato de compartir a pastores que me encuentro, semanalmente me vengo encontrando mínimo con algún pastor. Y cuando trato de explicarle el Evangelio, yo noto que alguien de pronto se resiste mucho, se resiste a recibir la palabra y le digo, disculpe, ¿usted qué profesión tiene? Y me dice, yo soy pastor. La palabra dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué no puede oír? ¿Por qué no puede recibir? Porque es una persona que lleva años con una disciplina, levantándose, haciendo guerra espiritual, orando. Dice que es pecador, se hace llamar pecador. Cuando en la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, ¿sabían eso? Sí, en la Biblia dice, Dios no oye
a los pecadores. Pero el común de las personas que dicen, no, yo siempre le pido a Dios, le pido, pero espere. Hablemos las bases. Vamos otra vez al comienzo, vamos al principio. ¿Usted es o no es pecador? Si es pecador, no tiene sentido lo que está diciendo de que sí está con Dios. Otra vez ya se nos pasó el tiempo, gracias a Dios no se nos cortó más, pero llegó el momento en el que ya tenemos que orar. Entonces, mañana continuamos, Dios mediante, con el capítulo 37. Llegamos por fin a la historia de José. Ya mañana, la buena noticia, estábamos esperando llegar a la historia de José y mañana empieza. Mañana es el día en el cual vamos a leer cómo los hermanos conspiraron contra él para matarlo. Capítulo 37, versículo 18. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Gracias por las personas en quienes has puesto hambre y sed de justicia. Personas que saben que algo está mal en el sistema religioso. Todas las religiones tienen muy buenas intenciones, todas. Pero lamentablemente las buenas intenciones son el engaño que Satanás usa para que nuestros sentidos perciban como que ese es un camino correcto. Pero solo hay un verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero muy pocas personas conocen en detalle la obra que hizo Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos del pecado. Casi todo el mundo, cuando se dice pecador, está manifestando. ¿Qué está manifestando? Que no cree, que no conoce, o de pronto conoce pero no cree. Y es peor que conozca y no crea, porque esa persona se vuelve como un rico, una persona que cree en lo que él lleva mucho tiempo haciendo, milagros, señales, prodigios. Dice la palabra, para los que se pierden. Esos milagros, señales y prodigios son para los que se pierden. Permite que las personas que tienen hambre y sed de justicia y que hoy están conectados, a pesar de ser el día que es uno de los días en los que menos se conecta, por no decir que es el día que menos personas se conectan, permite que las personas que hoy se conectaron reciban la bendición. Bueno, que hoy se conectaron y perseveraron, porque dice la palabra, el que persevera hasta el fin. Entonces, permite que todos los que entraron el día de hoy puedan seguir con ese corazón de querer perseverar hasta el fin, hasta que puedan recibir la salvación. No, y después sigan con agradecimiento en el corazón, escuchando la palabra, creciendo más, porque dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te pido por todos los que entraron el día de hoy y por los que perseveraron en especial. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.